Y yo le había prometido a mi hija que yo iba a llegar para vestirla, para irnos juntas a la fiesta, y el cliente se retrasó, la reunión se alargó, yo no llegaba, salí súper tarde, iba en el coche súper rápido, y cuando iba en el coche fue como una revelación de decir, tía, a ver, piénsate lo que estás haciendo, porque puede que no llegues ni a la fiesta, ¿no? La maternidad, que es un territorio muy solitario, aunque el mundo esté lleno de madres. La maternidad moderna es un término que a mí me encanta porque me ha traído mucha paz como madre. Su maternidad no tenía nada que ver con la nuestra, ¿no? Había un modelo de vida tradicional en que la mujer criaba y cuidaba de la casa y el hombre trabajaba y traía el sustento, ¿no?, económico. Pero no nos podemos olvidar que hay un factor biológico, que es que la mujer da a luz y amamanta y el hombre no. Entonces, después de todo esto, o sea, ¿cómo se consigue tener ganas y sacar tiempo para dedicarle a tu pareja, a las relaciones íntimas? Este es el temazo de mi podcast. Los primeros meses, digamos, ¿no?, de recién nacido, que tambalea todo un poco de, oye, éramos tú y yo, ¿y ahora qué? Sobre todo antes de empezar a hablar de carga mental, espero que no busquéis una solución porque yo no la tengo, ¿vale? Es muy fácil demonizar al hombre diciendo que no hace nada. Habrá hombres que no hagan nada, pero hay hombres que sí lo harán y habrá hombres que quieran hacerlo y no sepan cómo. La única manera que me parece que podemos llegar a liberarnos un poco de esta carga es Bienvenidos a un nuevo episodio de Maternilab, a una nueva entrevista. Bueno, recordaros que ya sabéis que en este video podcast nos gusta entrevistar a personas y a profesionales relacionados con el mundo de la maternidad para que así entre todos podamos aprender un poquito más sobre este mundillo. Hoy estamos, como siempre, con Javi. Buenas. Y estamos muy contentos de la invitada a la que vamos a entrevistar. Vamos a hacer una pequeña introducción y, bueno, decir que ella es madre y que tiene un podcast que se llama Mujeres Madres, en el cual pues, es un diario, digamos, sincero, honesto, en el que habla pues, sin tapujos y con mucha honestidad un poco de cuál ha sido su experiencia y sus sensaciones como madre, y además utiliza un poquito como para acercarse un poquito más a ese yo mujer que ese yo madre pues se había comido un poquito. Ella se define, ¿no?, como esa madre amiga con la que cuestionar el sentido de la famosa maternidad moderna, y estamos hablando de Lucía Ruz. ¿Qué tal, Lucía? Muchísimas gracias por tenerme aquí. Bienvenida. Me hace mucha ilusión que hablemos hoy de maternidad moderna y que empecemos a tratar este tema, ¿no? Porque yo sí que en mi podcast lo hablo mucho, pero me gusta que podamos extrapolarlo a otros espacios y sobre todo que con vuestra labor de aportar un poco de información sobre todo el mundo de la maternidad desde distintos ámbitos, que como lo hacéis, ¿no?, pero que podamos también abordarlo desde el punto de vista de qué nos pasa a las mujeres con la llegada de la maternidad, ¿no? Hay mucha información de qué hacer en el embarazo, en el parto, en el posparto, pero oye, luego yo cómo me quedo como mujer, qué me pasa a mí durante todo este proceso. Y la maternidad moderna no nos ayuda a poder fijarnos en cómo lo hacían nuestras madres para poder hacerlo nosotras, ¿no? Entonces, me parece que este tema es bastante necesario que lo hablemos. Muy guay. Ahora hablaremos un poquito más, ¿no?, sobre esto, empezaremos a hablar de la entrevista. Sí que antes de nada me gustaría un poco decirle a los espectadores que nos vayan a ver dos cositas muy importantes. Lo primero, que se queden hasta el final del vídeo, porque vamos a hablar, como ves, con una madre de una manera muy honesta sobre lo que es la maternidad, en primera persona, y luego sobre todo contar que al final trataremos un poco su experiencia como madre, ¿vale? Un poco lo que ella ha vivido, e intentaremos entre todos pues dar algunos consejos y hablar más en profundidad sobre todos estos temas. Entonces, Lucía, ahora sí que sí, si quieres, a mí me gustaría un poquito conocerte un poquito más, quién es Lucía Ruz y sobre todo por qué decides, ¿no?, empezar este podcast en el que hablas pues, de esta maternidad moderna y de tu experiencia como madre. Pues sí, a ver, esto ha sido un camino que yo creo que estaba como predestinado para mí al final, ¿no? Yo he trabajado siempre en el mundo corporativo, yo soy publicista y siempre he tenido como vocación profesional por desarrollar mi lado profesional, ¿no? Y estaba creciendo en mi carrera profesional hasta que fui madre.
y ahí todo cambió porque mis necesidades como mujer cambiaron, dónde ponía mi tiempo y mi energía cambió, ¿no? Como mis prioridades cambiaron y se sembró en mí esta semilla de ir haciendo algo enfocado a la mujer, no tanto a la madre, porque yo como mujer que me convertí en madre, empezaba a encontrar mucha información relativa a qué hacer durante mi embarazo, qué hacer con mi hija, tema de alimentación, de crianza, tal. Y yo decía, vale, pero ¿y a mí qué me pasa? O sea, yo no soy yo, no me interesan las mismas cosas, no tengo tiempo para las mismas cosas, mi cuerpo no es el mismo, entonces era todo como un cambio tan grande para mí que me costaba mucho encajarlo. Luego llegó mi segunda hija, 2 embarazos en 2 años y ya fue como lo que hizo que todo, no quiero decir explotara, pero casi, porque realmente para mí fue como una explosión porque mi mundo cambió radicalmente. Ya no solo porque de 10 necesidades que tienes como mujer, al ser madre pasas a cubrir una, al menos en los primeros años de crianza, sino que también luego yo internamente había cambiado por completo, ¿no? Y ya para mí no tenía sentido seguir haciendo lo que hacía, llegar a mi casa tarde y ver poco a mis hijas, entonces se sembró en mí esa semilla de, oye, igual esto que tú haces y que investigas tanto y que lees tanto para comprender qué te pasa como mujer, podrías contárselo a otras mujeres, ¿no? Porque yo no encontraba espacios que me hablaran a mí como mujer de todo lo que me pasaba. Entonces decidí, ya al límite de todo, de nivel de carga mental tremendo y de sentir que no llegaba a nada, y hubo una cosa que fue como el detonante de todo, que era la fiesta de graduación de la guardia de mi niña, de la mayor, y yo estaba visitando a un cliente en Cádiz. Yo vivo en Sevilla, pues estaba como a unas 2 horas, hora y media, 2 horas, y yo le había prometido a mi hija que yo iba a llegar para vestirla, para irnos juntas a la fiesta, y el cliente se retrasó, la reunión se alargó, yo no llegaba, salí súper tarde, iba en el coche súper rápido, y cuando iba en el coche fue como una revelación de decir, tía, a ver, piénsate lo que estás haciendo, porque puede que no llegues ni a la fiesta, ¿no? Es como, estás intentando llegar a todo, vas como pollo sin cabeza, a nivel laboral no estás rindiendo porque tu cabeza está en otra cosa, como madre no te estás sintiendo satisfecha porque quieres estar y no puedes, ¿qué haces? ¿No? Y luego ya mi pareja, pues obviamente el pobre pasó a la última de la lista porque primero era como lo más instintivo para mí, que era esa parte mía de cuidar a mis hijas, todo el tiempo que tenía disponible era para ellas. Luego entonces gimnasio, no, salir con amigas, no, porque era, si tienes 2 horas al día, 2 horas para tus hijas, qué mala madre si haces otra cosa. Entonces eso fue lo que hizo que rompiera con todo y al final empezara con esto que es Mujeres Madres, que como decía es un espacio para hablarle a las mujeres de todo aquello que les pasa con la llegada de la maternidad. Y lancé un primer episodio pensando que no iba a escucharme nadie, hablando de sexo en la maternidad y, oye, pues sí que escuchó, sí que tuvo alcance, gustó, y yo creo que precisamente es que hacía falta que alguien nos hablara a las mujeres con total naturalidad de todo eso que nos pasa. También te sirve un poquito a ti, ¿no? Como un diario propio de poder ir un poco encontrando esa parte y luego pues súper motivador, ¿no? El poder ayudar a otras mujeres con tus pensamientos, con tus sensaciones y luego darte cuenta de que había un montón de mujeres que estaban pasando por lo que tú estabas pasando. Sí, de hecho cuando recibo mensajes del tipo, oye, gracias por hablar de esto porque me creía que era la única, nunca nadie me lo había dicho y al escucharte, a mí también me pasa, me siento incluida y cuando me lo dicen, la que se siente incluida soy yo, ¿no? Porque yo cuando lo cuento pienso, bueno, a mí esto me pasa, espero que le pase a más gente, porque lo mismo estoy quedando de loca, ¿no? Y cuando me dicen, oye, que a mí también, es como... Eso mola, eso mola. Sí. Porque planteas un tema y es como, madre mía, a ver si voy a ser yo aquí la única por lo que paso y de repente que la gente te diga, madre mía, o los comentarios o tal, y el apoyo, eso tiene que molar, la verdad. Al final hay mucha gente, eso que parece un poco tema tabú, y hay que hablarlo y mucha gente, yo creo que eso, que lo que ha pasado en tu podcast es que mucha gente ha dicho, por fin alguien que habla de esto, ¿no? Sí. Por fin me siento vista y me siento incluida. Claro.
Y eso es importante, la maternidad, que es un territorio muy solitario, aunque el mundo esté lleno de madres, porque todos venimos de una madre, ¿no? Y parece como que debe ser algo conocido por todos, pero en realidad es un territorio desértico, claro, cuando lo pisas por primera vez, ¿no? Como mujer. Claro, y precisamente la maternidad lo que ha hecho ha sido cambiar mucho la forma de llevar la maternidad, quizás, ¿no? Y surge el concepto o la idea de maternidad moderna. Entonces, me gustaría que nos explicara un poquito más qué es la maternidad moderna. La maternidad moderna es un término que a mí me encanta porque me ha traído mucha paz como madre. Para mí la maternidad moderna es la maternidad que las mujeres estamos viviendo ahora, en este momento de la historia, y no se parece a la maternidad anterior, no podemos delimitar por fecha, a partir de aquí es maternidad moderna, ¿no? Pero digamos que como la generación anterior a nosotros, o quizás la otra, ¿no? Nuestras madres o abuelas, su maternidad no tenía nada que ver con la nuestra, ¿no? Había un modelo de vida tradicional en que la mujer criaba y cuidaba de la casa y el hombre trabajaba y traía el sustento, ¿no? Económico. Entonces el papel de la mujer estaba muy claro con respecto a los hijos y el del hombre también. O sea, de él no se esperaba la crianza y de ella no se esperaba salir a trabajar, ¿no? Pero al final también es verdad que la mujer ha vivido en un papel de sumisión a lo largo de la historia, que en los 70, con toda la revolución feminista, empieza la mujer a ganar derechos, a acceder a la educación, a acceder a puestos de trabajo, y esto es maravilloso, pero no nos podemos olvidar que hay un factor biológico, que es que la mujer da a luz y amamanta y el hombre no. Y que también los cambios de modelo siempre toman tiempo. Yo creo que nosotros somos la generación bisagra que está entre estos dos modelos. Entonces, pretendemos criar como nos han criado, trabajar como nos han educado, diciéndonos en una educación feminista que nos dice que podemos ser iguales, y estamos ahí con el, oye, que a mí me han contado que puedo ser igual, que yo he tenido acceso a la educación igual que un hombre, pero es que ahora me estoy dando cuenta que no puedo con todo, que no puedo criar como mi madre y trabajar como mi padre. Pero es que a mi pareja, si es hombre o es otra mujer, pero no ha parido, porque la que ha parido eres tú, al final hay ciertas diferencias a nivel biológico, ¿no? Y también sobre todo los hombres que han crecido en un modelo tradicional, viendo a su padre sin decir un te quiero, no quiero decir sin decir un te quiero porque habría padres que sí, ¿no? Pero la inteligencia emocional del hombre ha estado muy desconectada porque tradicionalmente ha sido así, por lo tanto, generalmente los hombres de generaciones anteriores han sido hombres más desconectados de esta inteligencia emocional, más desconectados de la crianza, y ahora esperamos que los padres de ahora estén súper involucrados en la crianza, que además sean hombres con una inteligencia emocional alta. Y al final es como lo que esperamos, tanto de la mujer como del hombre, es muy difícil de encajar así tan fácil, ¿no? No considero que no se pueda, creo que sí, pero hay un trabajo... es un cambio difícil, quizás. Que es un cambio que no tenemos modelo de referencia. Estamos creando el modelo, por suerte para nuestros hijos, un modelo mejor, pero nos está tocando ser esa generación bisagra, ¿no? Claro, lo que estás diciendo, que básicamente alguna vez lo has comentado previamente, es que la mujer en general se echa a la espalda dos piedras grandes, una mochila con un peso muy grande, que son la culpa y la carga mental. Cuando hablo de culpa no me refiero a la culpa de he hecho algo mal y lo sé, ¿vale? Y me arrepiento, sino la culpa por la presión social, las redes sociales, los cánones de lo que está bien y no está bien, y sentirte culpable por todo eso. Entonces, tú en tu maternidad, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has solucionado? Y que un inciso, y que además en el tema de la maternidad moderna, supongo que la llegada que todos vivimos de las redes sociales, de lo que se espera de las madres, eso también tiene que ver con esas sensaciones, ¿no?, que estáis viviendo las madres, además de todo el tema de la inclusión a nivel laboral, sino también todo lo que se genera en redes sociales del concepto de lo que es ser buena madre. Entonces es un poco a correlación de lo que él dice, ese sentimiento de culpa está ahí, entonces un poco... Sí, también porque antes yo creo que la crianza en comunidad, o esto que se habla de la tribu, ¿no?
facilitaba mucho que las mujeres se acompañasen entre ellas y que la crianza fuera más comunitaria. Ahora, por la vida que tenemos, la crianza es como mucho más solitaria, mucho más individualista, y organizarse cuando una está sola, pero además trabaja fuera, y cuando está sola me refiero sin otras mujeres, ¿no? Porque al final está la otra figura, que puede ser el padre, ¿no? Pero al final la crianza individualista de una familia de primer núcleo, me refiero, es mucho más dificultosa, y además tendemos mucho a esto de compararnos con lo que vemos fuera, pero realmente, como no lo estamos viviendo en comunidad, lo que vemos es la fachada de lo que nos quieran vender, ¿no? Y en redes sociales hay mucho de esto, de una maternidad idealizada, pero realmente no sabemos mucho de lo que hay detrás. Pero como hacer una crítica o un juicio cuando no soy yo, sino que es el avatar que me he puesto en la fotito de mi red social, ¿no? Es muy fácil mandar un mensaje de odio así, o lanzar un juicio, una crítica, hacerlo desde el anonimato de las redes sociales, ¿no? Entonces tendemos muchas veces a no compartir la realidad de lo que supone, y yo en mi podcast lo digo muchas veces: no seamos hipócritas diciendo que hablamos de maternidad real cuando contamos: he ido a un restaurante y el niño me la ha liado. Sí, vale, nada, eso no es maternidad real, o sea, sí lo es, pero la maternidad real va mucho más allá, ¿no? Es como, ¿qué hay detrás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué carga mental llevas? ¿Cuántas veces le has gritado hoy a tu hijo y has perdido los papeles porque es que no puedes más? Y no eres peor madre, pero todo eso no lo vas a contar, ¿no? Lo que normalmente vemos es: qué maravilla, qué familia feliz, qué bien, y entonces tú estás en tu casa agotada, que llevas no sé cuánto tiempo sin dormir y con legging y moño, y luego ves otras maternidades en redes y tiendes a compararte con lo que ves. La realidad de la maternidad es mucho más dura que lo que vemos, y esa carga mental o esa culpa se acentúa cuando tendemos a compararnos con otras personas que tienen además otras circunstancias y que a lo mejor tienen otros problemas diferentes a los tuyos, ¿no? O no tienen ninguno. Oye, genial, pero tú no eres peor por eso. Lo que pasa es que la culpa muchas veces de debería estar haciendo esto porque hay una madre que comparte que se pega todo el verano en la playa con sus hijos. Bueno, es que tú no sabes lo que hay detrás de eso, ¿no? Tú no sabes qué historia tiene esa familia para tú culparte por no poder darle eso a tus hijos, o por tú estar trabajando y tus hijos están en campamentos y no están en la playa, o en fin, como que hay muchas situaciones que no sabemos, que sin embargo buscamos la culpa o buscamos la comparación, y al final la carga y la culpa no las podemos juntar. No, Bueno, no, 100%. o sí, pero que no hablamos de lo mismo, Van de la ¿no? mano, pero no, Exacto, pero no es lo que mismo. en la maternidad son como dos viejas conocidas de muchas mujeres Sí. madres. De hecho, las queremos separar un poco. Exacto, sí, por eso, que estoy hablando un poco de la la culpa, culpa. ¿no? Y de dónde viene esa culpa. Al final, para mí hay una parte de la culpa que es una culpa construida por nosotras mismas, y hay otra culpa que es social, que es de lo que se espera de una mujer que es madre, que, como hablábamos antes, hay un constructo social de lo que es una madre, ¿no? Siempre sonriente, un ser de luz, cariñosa y maravillosa, que siempre está con sus hijas, dispuesta a todo. Y ¿qué pasa? Que es que esa madre también trabaja, también es una mujer con otras cosas, ¿no? Entonces, cuando tú no te acercas a ese modelo de madre, ¡pum!, culpa. Porque, oye, yo debería ser esto, y es que soy esto otro. Y antes de ser madre yo me creía que iba a ser esta madre, y ahora resulta que soy esta otra. Oye, y a lo mejor eres una madre igualmente maravillosa, pero no eres la que te esperabas porque es la que socialmente debe ser, ¿no? Entonces ahí hay una culpa que es como un poco externa a ti, pero luego hay una culpa también interna por todo. Sí, que es complicado. Por casi todo, ¿no? Oye, lo que decía antes, tengo 2 horas al día después de trabajar para ver a mis hijos, 2 horas de calidad. ¿Me voy a ir yo al gimnasio? No, culpa. ¿Qué haces? Tienes 2 horas, quédate con tus hijos, mala madre, no vayas al gimnasio. Pero luego, por otro lado, llega la culpa de mujer. ¿No vas al gimnasio? Deberías cuidarte. Claro. El cuerpo no se recupera solo. Dilema moral. Culpa, claro. Y así es con todo, hagas lo que hagas, ¿no? Entonces, ¿cómo romper con esta culpa? Pero al final tiene que ver con el hecho de la maternidad. Porque al final, o sea, lo que tú hablabas, que por ejemplo, cuando yo escuchaba tu podcast y demás, pusiste un ejemplo que a mí me encantó, que era pues ahora todo el tema de la alimentación, ¿no? Un poquito parece que si no damos comida orgánica, si no damos comida integral, entonces decía,
yo soy de la generación que me he criado con los palitos de merluza. O sea, y a mí me recordaba a mi padre, porque mi madre trabajaba con 2 trabajos y mi padre era el que me daba los palitos de merluza y yo aquí estoy sano y feliz. O sea, que me gustaba mucho cómo enfocabas también las soluciones de cara al tema de la culpa, sobre todo a nivel de priorizar, realmente que es lo importante, pero que al final va un poco el decir, claro, voy al gimnasio, me siento mal como madre por no ir, pero bueno, lo importante es estar con mi hija. Claro, si lo importante en ese momento es estar con tu hija, lo puedo entender, pero si tu hija está bien cuidada, al final es un poco superar esa barrera, concentrarte en que va a ser bueno ir al gimnasio para ti, intentar alejarte un poco. O sea, se trata un poco de priorizar, ¿no? Realmente poniendo el foco, yo creo, en el bebé o en el niño o en la niña, que es lo importante para él, ¿no? Y dentro de lo que no sea importante, pues me lo puedo permitir. No, total, y al final también, si para ti va a ser importante hacer X, vamos a poner ir al gimnasio y vas a estar mejor después de ir al gimnasio y vas a ser mejor madre o no, pues adelante, pero yo creo que al final esto es como un equilibrio que cada una tiene que ir encontrando y que hay momentos y todo va evolucionando. No es lo mismo la etapa de recién nacido que la etapa de inicio del cole o la etapa de más mayores, ¿no? Entonces sí que me parece importante que no nos dejemos a nosotras como mujeres, ¿no? Que yo por lo menos he estado pues por los 3 años muy focalizada en mis hijas y nada más allá de eso importaba, porque todo mi tiempo era para ellas, hasta que un día mi parte de mujer dijo, oye, estoy aquí, déjame respirar un poco, que yo también necesito existir, ¿no? Y al final te das cuenta que empiezas a dedicarte a ti tiempo y cuando llegas a casa eres mejor madre, estás de mejor humor o eres capaz de sacar otras partes de ti. Entonces todo esto es un proceso, es un equilibrio y también es dejarse ayudar y bajar la expectativa. Claro. ¿No? Para mí esto ha sido como lo más importante, bajar la expectativa de, oye, que tú no tienes que hacerlo todo. ¿Sabes? Que es que tienes un compañero que es un padre maravilloso y que puedes delegar y que no lo va a hacer como tú. Porque yo pongo las patatas así y una carita dibujada con tomate. Y él no. Bueno, vale, pues es que él lo hará de otra manera, ¿no? Pero ¿van a comer peor? No. Simplemente lo hace diferente. Entonces es como, hay que amar el estilo papá, ¿no? Yo a veces digo, cuando la recojo de la guardia, si la ha llevado el padre y la veo vestida, digo, madre mía, no pega nada esto con esto. ¿Y qué pasa? La niña no se ha dado cuenta. La niña está encantada con su ropa que su padre le ha puesto y ¿qué? ¿Sabes? Es como, hay cosas que hay que bajar la expectativa. No pasa nada. Y hay cosas que incluso su padre hace mejor que yo, pero que yo me he obsesionado en controlar porque me he creído que solo yo sé hacerlo, ¿no? Y esto es una cosa que al final yo creo que es una cosa natural que nos nace de querer cuidar, de querer acaparar esto de mamá gallina con mis pollitos y que es bueno también soltarlo un poco y... Claro. Eso, y sobre todo eso. También veo un poco el tema de la culpa, que yo no sé si tú me das la razón o no, pero yo creo que en cierto modo también un poco filtrar toda la información constante que nos llega, porque un poco hablábamos, ahora en mi caso voy a ser padre, ahora todo el mundo con las influencers, las mejores habitaciones, los mejores no sé qué, o sea, realmente al final tampoco es tan importante que la niña tenga un mueble de Ikea o de no sé dónde. Entonces creo que también es muy importante, mi opinión, que al final un poco filtrar el tipo de personas a las que vamos a seguir, porque al final es que sin darnos cuenta, porque es que no nos damos cuenta, entra tanta información que al final hacemos juicios incorrectos de lo que es bueno y es malo, y luego lo que tú dices, que un poco leyendo entre líneas, al final el hábito de estar 3 años dedicada a la maternidad es un hábito, entonces no sentirte culpable por salirte de ese hábito es complicado, entonces un poco por darle solución, claro, el tema de bajar las expectativas, de priorizar lo que es importante y yo creo también filtrar un poco, ¿no? Todo lo que consumimos porque... Qué información, sí, sobre todo cuando en la primera etapa de recién nacido y primeros meses de crianza está todo más enfocado al cuidado, ¿no? Pero cuando empieza a entrar en juego la educación, ahí hay mucha más información que empieza a llegarnos sobre todo a través de redes sociales porque tú antes decidías si te comprabas un libro o no. Pero ahora, si consumes redes, la información te llega, ¿no? En cuanto a crianza respetuosa, crianza positiva, BLV, Montessori, ¿no? Y ¡guau! ¡Qué de información! Todo dice que esto es lo mejor para mi hijo. Entonces yo quiero ser la mejor madre. Y el algoritmo. El algoritmo que encima de esta...
Y es verdad que hay mucha información muy valiosa que antes no tenían y que ahora tenemos y que nos ayuda en muchas ocasiones a ser mejores, pero que es verdad que es muy difícil de manejar y de seleccionar y de aplicar sin llegar a sentirte culpable, ¿no? Porque está muy bien que te digan que hay que acompañar una rabieta, que hay que dar un abrazo, pero mis hijas cuando tienen una rabieta yo las intento abrazar y no hay manera, ¿no? Y es como, vale, yo he leído que tengo que hacer esto, pero no funciona, soy la peor madre, no sé acompañar rabietas, pum, 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 culpa. Entonces, es verdad lo que tú dices de toda esta información que me llega, todo lo que veo en redes, todo, tengo que seleccionar muy bien qué aplico, qué no aplico, qué me vale, qué no me vale, y a lo mejor pruebo algo y resulta que a mí no me vale. Bueno, pues no pasa nada, yo no soy peor madre, ¿no? Es como un poco eso, seleccionar y crear tu propio algoritmo interno. Sí, tener tu juicio, decir qué es lo que quiero aplicar, qué es lo que a mí me vale, qué es lo que no. Al final yo creo que es muy difícil filtrar, es lo que dices tú, un poco prueba y error como todo, ¿no? O sea, si lo hago mal no me tengo que sentir culpable, esta vez me he equivocado, la próxima vez lo haré mejor. O sea, un poco quitarte esa culpa por... Aprender, Claro, prueba y error. aprender a pedir perdón es muy importante. Yo a mis hijas les pido perdón muchas veces porque me equivoco muchas veces, ¿no? No soy Buda y hay veces que, por mucho que lea sobre crianza respetuosa, hay veces que me sacan de mis casillas, o no me sacan ellas, me saco yo a mí misma o lo que sea, la situación me saca, ¿no? Y doy un grito y luego me siento súper mal, pero luego sé acercarme y decir, oye, que esto que he hecho, que os he gritado, que esto está fatal, ¿vale? Que lo siento, porque me parece importante que ellas como niñas sepan que por ser niñas también merecen ser respetadas y también merecen que si alguien se cuela con ellas sepa pedirles perdón, pero luego también que vean que no tienen que crecer siendo perfectas y seres humanos perfectos, ¿no? Que los seres humanos tenemos un rango de emociones que pues, a veces estamos aquí, pero a veces aquí y no pasa nada y aprender a disculparse me parece que es clave en esto de ir aprendiendo a maternar. Muy bien. Sí. Pues nada, hemos hablado un poquito de la culpa y ya hemos mencionado ese amigo invisible, ¿no? Que muchas madres tenéis, que es esa carga mental y que ahora pues hablando ¿Amigo contigo... o enemigo? Enemigo. Ese enemigo que tenéis muchas madres, ¿no? Que es el tema de la carga mental, que ahora escuchándote, pues al final, claro, o sea, lo entiendo, porque al final todo lo que hablabas de las responsabilidades como madre, el tema de la vida laboral, hablabas ya un poco de buscar ese apoyo, ¿no? en el tema del marido para delegar ciertas tareas, luego utilizas una frase que a mí me gusta mucho y me gustó mucho, que es la de no es lo mismo dirigir que ejecutar, es decir, la planificación, el pensar que si la comida de los niños, que si tal, que el ir al supermercado y con una lista y comprar, o sea, ese desgaste mental, ¿no? Al que a veces estáis sometidas y no sé, me gustaría un poquito pues, tu opinión y cómo lo ves, porque, bueno, tiene sentido. Vale, sobre todo antes de empezar a hablar de carga mental, espero que no busquéis una solución porque yo no la tengo, ¿vale? Entonces, Es bueno saberlo. Si queréis os cuento, pero es verdad que yo misma estoy en no esa... No lo he descubierto todavía, todavía. Exacto, pero igual Llegará. llego, ¿eh? Para la próxima temporada que Llegará queda poco. para la temporada 2. Igual llevo. No, pero al final, yo fuera de bromas, ¿no? Creo que esta carga mental tiene mucho que ver con la maternidad moderna y con esta generación bisagra que todavía no termina de encajar los roles, ¿no? Porque al final estamos acostumbrados a que la mujer sea la que se encarga de la casa, por lo tanto sea la que sabe que hay que comprar, cuando hay que cambiar las sábanas, cuántas veces vamos a comer pescado, la ropa, si hay que planchar, hay que lavar, si hay que comprar zapatos nuevos, porque es la que estaba en la casa. Es normal que la madre fuera la que se encargara de esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando la madre está fuera, trabajando también a jornada completa como lo está el padre? Que suma la carga de la casa a la carga del trabajo. ¿Y qué pasa cuando ahora además nos han empoderado a las mujeres desde niñas a que somos mujeres que somos capaces de tener independencia, de tener gustos, de tener hobbies, porque antes no los podíamos tener, y también queremos potenciar esa parte de identidad como mujer, ¿no? Entonces empieza a haber muchas patas que empiezan a pesar mucho
y mucho desgaste. ¿Qué pasa? ¿El hombre estamos diciendo que no haga nada? No, el hombre también está haciendo lo suyo, ¿no? Él también está designado a ser el que trabaja y el que aporta, pero ya no es el único que aporta. Entonces, ¿qué pasa? ¿El hombre solo tiene esa pata? No, también tiene su pata como hombre que tiene que cubrir con su hobby, lo que sea. Y luego tiene la pata de la crianza, que es muy fácil demonizar al hombre diciendo que no hace nada. Habrá hombres que no hagan nada, pero hay hombres que sí lo harán y habrá hombres que quieran hacerlo y no sepan cómo. ¿Por qué? Porque no lo han visto antes, ¿no? Entonces es como, dime qué tengo que hacer, que lo hago. Si yo estoy deseando hacerlo, si yo quiero ayudar. Pero claro, ¿qué hago? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo ayudo? Y no es una ayuda, ¿no? Es como, esto es repartido. Y como digo, no es justo que metamos en el saco aquí a todos los hombres, ¿no? Pero al final, por generalizar un poco, porque no podemos analizar caso por caso y familia por familia, lo general, y no lo digo yo, lo dice la estadística, el 85% de reducciones de jornada y excedencias por cuidado del menor en España en 2022 las solicitaron mujeres. Por lo tanto, no me lo estoy inventando, ¿no? Por lo general, la mujer tiene que parar su carrera o reducir su carrera para cuidar al menor. Por lo tanto, la mayoría de casos, la mujer tiene esa carga. ¿Qué hacemos con esta carga? ¿No? Es como esta carga pesa mucho, quiero delegar, pero como tú decías antes, no es lo mismo dirigir que ejecutar. Yo quiero que nos repartamos la carga, pero si yo te tengo que decir que tienen que cenar hoy, yo estoy dirigiendo, tú estás ejecutando. Eso no es reparto de carga, eso es reparto de ejecución. Pero la carga la sigo teniendo yo, que sé cuántas veces han cenado pescado esta semana y qué les toca cenar hoy. Entonces, la única manera que me parece que podemos llegar a liberarnos un poco de esta carga es que el compañero o compañera o el otro cuidador de la familia se involucre en esto y las mujeres también permitamos que se involucren, ¿no? Porque al final, cuando llevamos muchos años siendo las que cuidan o las que crían o las que llevan esta carga socialmente, a día de hoy en España el 85% de nosotras lo sigue haciendo, hay un papel de la mujer y de lo que se espera de nosotras que también es muy difícil salirse de ahí y muy difícil dar el espacio a la otra persona, ¿no? En el sentido de, ¿sales sin tus niños una noche, un martes? ¿Con quién están los niños? Ah, ¿estáis jugando al pádel? Ah, qué bien, anda, mira qué bien estáis. Y volvemos a la culpa. Claro, y entonces volvemos a la culpa y hay que ver, ¿verdad? Pero es que antes de irse esa madre no ha cerrado la puerta con las llaves y se ha ido. Esa madre antes ha dejado lo que tienen que cenar, los pijamas preparados, los niños bañados, ¿no? Y sin embargo, socialmente vemos a un grupo de hombres haciendo lo mismo y no pasa nada. O si vemos a un martes por la tarde a la madre con las amigas en el centro comercial y al padre con los niños en el parque, qué padrazo, y ella, anda, qué bien, con tus amigas. Entonces hay una parte a nivel social que todavía también tiene que seguir encajando en este nuevo modelo para que la carga se reparta. Entonces, ¿un truco infalible para repartir la carga? No lo tengo, porque hay muchos factores que tienen que ir encajando poco a poco. Será cuestión de tiempo también, lo que tú hablas de la generación bisagra, ¿no? Que al final de por sí solo un poco vaya encajando y luego pues eso, comunicación con la pareja, saber delegar y luego en vuestro caso también, pues en cierto punto también saber desconectar, ¿no? Lo que tú decías de, bueno, no pasa nada si se ha puesto no sé qué, o le ha puesto esto, o le ha puesto lo otro porque ella está contenta. Entonces también esa parte de desconexión también la veo como muy, ¿no? Sí. Es importante y al final es la única manera en que vamos a poder ir avanzando este proceso del que hablábamos para llegar a un nuevo modelo que de verdad haya una corresponsabilidad y la tarea pues es tanto de las mujeres como de los hombres, ¿no? Es una tarea compartida. Probablemente eso también sea un poco una barrera, ¿no? Para las mujeres que digan, oye, pues soy autónoma, tengo trabajo, no quiero pedirme la baja, tengo que llevarlo todo, yo qué sé. Has dicho lo del 85% al final si eso cambia y la mujer lo ve desde otro punto de vista, dejará de ser una barrera, un poco. Todo el tema laboral, toda esta carga, por así decirlo. Claro, pero al final también todo eso va un poco
en mi opinión, ahí hay dos factores y yo por mi propia experiencia como mujer que ha sido madre y mis 2 hijas han nacido cuando yo tenía un trabajo corporativo, ¿no? Ahora soy autónoma, pero en ese momento era empleada y yo tuve que enfrentarme como mujer a problemas de conciliación. Vamos a dejarla ahí, ¿no? La conciliación es un tema que sobre todo afecta a las mujeres por esto que decíamos, ¿no? De la mayoría son las mujeres las que se encargan. Entonces, hay esas dos patas de, por un lado, a nivel conciliación es difícil y luego, por otro lado, hay el factor biológico del que no podemos olvidarnos. O sea, un embarazo es un momento en que muchas mujeres están focalizadas en lo que está, en la vida que están creando, en el nido que tienen que crear, ¿no? El cerebro se modifica, esto es ciencia, no me lo invento yo, que yo diga, no, es que las madres nos volvemos locas con el cerebro de madre. No, o sea, nuestro cerebro se modifica, nuestras hormonas se revolucionan a unos niveles que es muy difícil que mi foco esté igual en mi trabajo que el de un hombre que va a ser padre, que también a él le pasan cosas, que a nivel hormonal él también cambia, que su cerebro cuando el bebé nace también se modifica, la materia gris de su cerebro se modifica, pero no al nivel que le pasa a una mujer. Por lo tanto, siempre va a haber a nivel laboral una diferencia biológica y no es lo mismo una baja de embarazo, que no existe, que es por enfermedad, aunque no sea una enfermedad, pero bueno, más maternidad, que aunque ahora en España la baja de maternidad sea igual, la del hombre que paternidad y maternidad, al final el embarazo es un factor que nos diferencia biológicamente de cara a la profesión, ¿no? Entonces eso tampoco podemos olvidarlo y buscar una igualdad total en eso me parece imposible, en mi opinión, ¿eh? Pues nada, sí, cuestión de tiempo. Una cosa importante que veníamos hablando es que el papel que juega, ya lo has comentado un poquito, el tema de las amistades, ¿no? Durante la maternidad. A lo mejor ese poder desahogarse, el poder hablar con otras personas que están en tu misma situación, bien sean amigas, bien sean comunidades. Tú, por ejemplo, consideras importante, ¿no? el poder desahogarte con personas que están en tu misma situación y que puede ayudar un poquito a reducir esa culpa o a ver que esa carga mental, no sé, verlo con otras mujeres que probablemente pueda ayudar. Sí, la verdad es que el apoyo, la red, la tribu, como queramos llamarlo en la maternidad, es necesario. La maternidad no está pensada para hacerla en soledad. Y muchas veces las amistades que tienes antes de ser madre no tienen por qué acompañarte en el momento tuyo de maternidad, porque a lo mejor tus amigas de siempre pues no están siendo madres a la vez que tú, y a mí me ha pasado que de mi grupo de amigas de siempre, la primera en tener hijos he sido yo, ¿no? Entonces, para mí al principio era duro porque mi vida cambió, a mí no me apetecía seguir haciendo los mismos planes o no podía, o mi cuerpo no podía, o tenía un bebé que amamantar y no podía, ¿no? Entonces es como un sos de, oye, estoy aquí, me ahogo, estoy sola, necesito que alguien me preste atención, que mi bebé es monísimo, pero no vengáis a ver al bebé, que yo también estoy fatal, ¿no? Es como que no me hace falta que vengas a que coja el bebé, siéntate ahí, tráeme café, tráeme lo que sea y escúchame o siéntate ahí solamente y está conmigo, ¿no? Y acompáñame en que ahora mi plan es que estés ahí sentada mientras yo le doy la teta a mi hijo y estoy con un moño y sin ganas de arreglarme, que mi plan ahora no es salir a tomarnos unos vinos, claro. Esta soy yo ahora. Pero es verdad que para una mujer que no es madre también es difícil hacer ese acompañamiento a lo mejor, ¿no? Entonces al final terminas por buscar una nueva tribu o un nuevo círculo que te entiende, que vive lo mismo que tú y entre otras cosas por esto nace Mujeres Madres, ¿no? Y mi comunidad que no para de crecer porque al final es un sitio en el que nos compartimos como mujeres que somos madres todo aquello que nos pasa, ¿no? Y es reconfortante sentir que no eres la única a la que le pasan ciertas cosas y sentirte escuchada, acompañada, a mí me parece clave y súper necesario para sentirte más en calma, mejor, menos loca, porque... Claro, y que luego también a lo mejor con una amiga que no es madre, pues un poco puedes tener esa sensación de... Lo primero a lo mejor no quiero pegarte la chapa o no quiero. Sí. Y luego yo creo también muy importante el decir, es que no quiero que a lo mejor hoy me pillas en un mal día o lo que sea, que veas esta faceta
y que a lo mejor te eche un poquito para atrás el ver lo que es esto, ¿no? Un poquito... Me encanta esto que dices porque es totalmente así. Yo me he visto muchas veces así de dos niñas pequeñas perder los papeles, gritarle a mi hija y mi amiga que no es madre al lado mirándome como diciendo, esta tía se ha vuelto loca, ¿no? Y yo decir, es lo que hay, tía, y después se va y me siento mal de decir, se le van a quitar las ganas de ser madre y muchas veces me han dicho, es que después de verte a ti... Pero claro, ¿cómo le explicas que a la misma vez es maravilloso? O sea, que yo no lo cambio por nada, ¿no? No se puede explicar. Entonces es verdad que es difícil y que en esos momentos, lo que tú decías, culpa, te sientes Claro. culpable, te sientes juzgada, porque se van y piensas, estaban pensando que soy la peor madre de la historia, o mi hija ha hecho X, estarán pensando que mi hija es una maleducada, y cuando estás con otras mujeres que son madres y que su hijo ha hecho lo mismo que el tuyo, que ella también ha hecho X y que no lo juzgas porque lo entiendes, ¿no? Entonces, al final esto de... A mí me pasa mucho que cuando quedo con otras amigas que son madres, a ver si nos ponemos al día, ¿vale? Venga. Sentada y ahora vamos a hablar y viene la niña. Mamá, mira, ahora viene el otro. Mamá, mira. Y ha pasado la tarde y no hemos hablado. Y se va y le mando un WhatsApp. Bueno, tía, que te voy a contar lo que no te he contado, ¿no? Y entonces al final se lo cuento. Pero no pasa nada, porque ella como madre entiende que es que no hemos podido hablar. Si tú quedas con una amiga que no es madre, que viene a contarte una movida, y tu hijo está todo el rato interrumpiendo, tu sensación es de... ha venido y no ha podido desahogarse, o ha venido y no la he podido escuchar. Depende también de la amistad, ¿no? Yo, mi súper amiga, que aunque no son madres... Claro, y ahí depende de los días también. Claro. Habrá días que estarán ahí y tendrán No, y hay ganas de días ser que le digo, madres. ven porque no aguanto a mis hijas, ven y me ayudas. Y a veces Y también las depende, bañas. claro, y también depende muchas veces también de cómo estén los bebés, de si ese día están súper amorosos, súper cariñosos. Los bebés trampa que dices tú, madre mía, pues es que tendré uno mañana, y luego hay un día que está revoltoso y dices tú, bueno, para media horita, fenomenal. Pero, Sí. o sea, que eso pasa. Los hijos No, de los demás. pero es verdad que hace falta una comunidad de mujeres que te sostenga Sí, efectivamente. y que te entienda. Y no Que solo habléis el para mismo hablar idioma. de hijos, para hablar de mujeres. Sí, no, sensaciones a nosotras de... nos pasan muchas cosas que con quién hablas, ¿no? Yo es una cuestión de hablar el mismo idioma. Sí. Es un poquito quizás lo que has creado tú. O sea, al final tu forma de desahogarte ha sido crear tu podcast, que a ti te ha servido para desahogarte, pero también a otras muchas mujeres para encontrar ahí también su apoyo. Oye, ¿y entre ellas se llegan a conocer y tal? ¿Entre las madres que te siguen? ¿O es más a través de comentarios? ¿O cómo? Me encantaría que eso fuera una realidad porque me lo dicen muchas veces, Claro. Oye, aquí deberíamos crear una comunidad, un grupito Más de el WhatsApp, concepto de- algo, ¿no? Y sí que es verdad que Hombre, sería... estaría guay, que al final sea como un puente, ¿no? Para que entre ellas, que al final es lo chulo de esto, ¿no? Que al final... No he conseguido todavía darle forma, pero Bueno. es verdad que sería algo Para súper la segunda interesante. temporada, para la segunda temporada. Ahí queda. Pues yo un poco lo que veo, sí, hablando un poco de todo esto, es que al final pues hemos hablado del tema de la culpa, hemos hablado del tema de la carga mental y veo como que al final, otra de las preguntas que quiero enfocar, que es el tema de la relación con la pareja y tal, o sea, al final os veo un poco como que llega la fatiga, llega el cansancio, hay esa falta de energía. Entonces, después de todo esto, o sea, ¿cómo se consigue tener ganas y sacar tiempo para dedicarle a tu pareja, a las relaciones íntimas? Porque supongo que esto también es otro de los factores que entiendo que cambiará bastante. Este es una el vez que temazo eres de madre. mi podcast. Ya, el primero, sí. Primer episodio, pero no, Lo no sé, el lo sé. único, hay muchos. El del boom. Sí. Sí, al final, porque precisamente este es un tema que es de los que más cambian, ¿no? Con la maternidad y al final llegar a formar una familia viene pues del amor de dos personas o idealmente se forma así la familia, ¿no? Y al final hay este desplazamiento de la pareja para la dedicación a los hijos, sobre todo al principio de los primeros meses, digamos, ¿no? de recién nacidos, que tambalea todo un poco de, oye, éramos tú y yo, ¿y ahora qué? Ahora, ¿cómo estamos funcionando como familia, no? ¿Cuál es, no sé, cómo encajamos ahora aquí? ¿Cómo es el puzzle? Hay una pieza más, pero ¿dónde la meto? Entonces, es verdad que en mi experiencia es cuestión de tiempo, ¿no? Y es el entender y el
decirse el uno al otro, oye, que esto que tenemos es gracias a los dos y puede que ahora te preste menos atención, pero es porque es que estoy encajando todo, ¿no? Tanto por un lado como por el otro, no hablo solo de la madre. Y todo va a ir volviendo a su sitio si las dos personas quieren. Tener un hijo para solucionar un problema, error, porque separa muchísimo. Por lo tanto, si hay un problema, difícilmente los hijos lo van a solucionar, ¿no? Pero si hay una base en la pareja de un proyecto común, que es vamos a tener hijos porque a los dos nos apetece, claro, porque queremos, ¿no? Al final yo creo que aquí hay un poco de tú vas a tener tu propio camino de encontrarnos de nuevo y yo el mío. Y yo tengo que tener paciencia contigo y tú tienes que tener paciencia conmigo. Y la demanda que supone, sobre todo para la madre, si finalmente hay lactancia materna, más todavía, porque este reparto de alimentación al niño que come cada 3 horas, o a demanda. Sí, no hay tiempo. No hay tiempo para mucho más, ¿no? Entonces, para mí, sobre todo al principio, la clave está en esto, en paciencia. Sé que estás ahí para mí, yo estoy aquí para ti, pero ahora mismo entiendes que todo esto está cambiando. Luego también, a nivel íntimo, hay que reconectar con uno mismo también, porque tú pasas de ser tú y escoger tú a la persona con la que vas a compartir o crear una familia, pero al final realmente eres tú y estás cuidando de ti. Y cuando hay un niño tienes que cuidar de otra persona. Y cuidar de otra persona no es fácil. Y hasta que empiezas a habituarte, ahí hay mucho que hacer y muy poca dedicación a ti. Y sobre todo, la mujer que ha cambiado su cuerpo, que ha cambiado sus prioridades, que ha cambiado su cerebro literalmente. Volver a encontrarse, que no es realmente volver a encontrarse, porque yo creo que es como una metamorfosis, ¿no? Es como que cambia. Encontrarse de nuevo. Exacto, es como, ahora quién soy, porque quien yo era ya no soy, porque es que ha cambiado mucho en mí, pero es que al padre probablemente le esté pasando lo mismo, ¿no? Es como, yo antes era un hombre que le gustaban unas cosas, o que hacía unas cosas, o que se esperaban de mí unas cosas, y yo de mí mismo esperaba unas cosas, y ahora tengo una familia que tengo que cuidar, ¿no? También tiene que reajustarse en su papel y en su rol de padre, ¿no? Y a nivel familiar. Entonces, creo que lo primero sería esta comunicación de nos hemos escogido y esto es un proyecto común, vamos a tomarlo con calma y vamos a darnos nuestro espacio y trabajarse cada uno a sí mismo primero. A nivel emocional, cómo estoy, cómo me siento, a nivel físico, cómo ha cambiado mi cuerpo, porque en el cuerpo del hombre no cambia nada, pero en el bueno, a nivel hormonal y eso sí cambian muchas cosas también, ¿no? Pero a nivel físico, como tú te ves, el cuerpo de una mujer cambia mucho. Y si has tenido una cesárea, pues tienes una raja en la mitad de tu cuerpo brutal. Mi primera hija nació por cesárea, a mí me costó mucho tiempo poder mirarme la cesárea y no llorar, porque era una raja y decía, joder, es que ya esto es para toda la vida, que estoy rajada por la mitad. Luego empiezas a intentar mirarla con cariño y decir, bueno, pero mi hija ha nacido de ahí, en fin, todo esto, ¿no? Pero al final... Está ahí, sí. Sí, y tu pecho ya no es una zona erógena de deseo de tu pareja y de disfrute para ti. Ahora alimenta a tu hijo. Por lo tanto, probablemente no me va a gustar lo mismo que me gustaba, ¿no? Y luego también, o si tienes puntos porque has tenido una episiotomía, pues probablemente tú tengas que averiguar un poco qué te gusta ahora, qué no. Trabajar la cicatriz y todo eso lleva un proceso. No podemos pretender que el posparto dure 40 días, que a la cuarentena una mujer esté lista para tener relaciones sexuales, a lo mejor tiene ganas, pero no con su pareja, a lo mejor tiene ganas consigo misma y descubrir qué le gusta a ella antes de decirle a su pareja lo que le gusta. ¿Qué pasa? Que aquí hay mucha falta de comunicación y si hay esta falta de comunicación se empieza a generar un problema. Porque si a mí me da vergüenza decirte, como pareja que eres, que no me apetece o que me duele o que lo que sea, la pareja lo que puede estar recibiendo es, ya no tiene interés en mí, claro, está súper focalizada en el bebé, ya no me presta atención y se siente desplazado. Entonces, al final esto va generando una bola y un problema que es mucho más fácil de solucionar si se habla, ¿no? Y oye, es que mira, yo ahora mismo lo que hacíamos antes no me gusta, o no estoy preparada, o no quiero que me veas porque es que ni yo misma me acepto todavía, o cada uno tiene un proceso. Entonces, comunicarlo a mí me parece súper importante y conocerse de nuevo
en lo que nos gusta, en cómo nos sentimos cómodas, y ir comunicando esto y ir trabajándolo poco a poco y de nuevo eliminar la expectativa de que a los 40 días yo debo estar lista. No, claro, eso por supuesto. Y por descontado, o sea, el pedazo de cambio hormonal que hay después de dar a luz. O sea, que eso también afecta mucho, sobre todo esos primeros meses. Si da lactancia, la prolactina, claro, la libido está afecta más mucho. baja. Al final también el cerebro de madre famoso, que está más atento a los sonidos, entonces tú, si tu bebé está dormido, tú probablemente no estés concentrada en una relación en ese momento, tú estás más concentrada en, ¿habrá llorado? Por lo tanto, la calidad de las relaciones al principio tampoco a lo mejor es la misma, pero por eso digo que hay que dar espacio, encontrar la manera, y si antes éramos muy espontáneos, a lo mejor ahora ya no vamos a poder ser tan espontáneos, porque es que ahora hay un ser en casa que claro, depende de nosotros. Me ha gustado mucho el concepto ese de conocerse de nuevo, o sea, tenemos que volver a conocernos por lo menos en ese aspecto. Sí. Parece muy interesante. Oye, una cosa que yo tengo interés en saber es que, bueno, al final tu podcast surge para, como hemos dicho, tú desahogarte, pero por otro lado también ayudar o exponer, que se apoyen otras madres, otras mujeres que son madres. A ti personalmente, o sea, hacer tu propio podcast, ¿te ha ayudado? ¿O en qué situación lo has podido aplicar? A mí mucho, mucho, ¿sí? Porque claro, como te decía antes, cuando alguien me dice que se siente reflejada y que le ha ayudado a escucharme, a mí me ayuda que me lo digan, porque significa que entonces hay alguien que se siente como yo, ¿no? Esto primera parte, pero luego también el poder aportar, o sea, yo soy muy curiosa y yo quiero saber que si me pasa algo, ¿por qué me pasa? Y que qué puedo hacer, ¿no? Y que esto, ¿por qué? ¿Y de dónde viene esto? ¿Y qué? Entonces, todo lo que leo, todo lo que me informo, yo no me siento delante de un micro y me pongo a hablar de mi experiencia como mujer y madre, ¿no? Hablo de mi experiencia, pero siempre me informo. Si descubro un tema interesante, leo un montón. No leo solamente en mi línea de pensamiento, sino que intento buscar algo que lo contradiga para ver qué piensa la gente que piensa contrario a mí. ¿Por qué? ¿No? Y entonces de ahí basarme mi propia opinión y compartirla. Y compartir siempre la fuente de donde saco esta información. Entonces esto me ayuda mucho a mí a entender muchas cosas que me pasan, y luego compartirlo y el sentir que hay mujeres que se sienten mejor por escucharme, o que acompaño a mujeres en este momento que es la maternidad, o en este proceso que es tan transformador, me encanta. Y luego no solo mujeres, me escuchan hombres que me escriben, oye, que me ayuda mucho a entender qué le pasa a mi mujer gracias a que te escribo, ¿no? O, en fin, al final es también dar luz desde otro punto de vista, que no es el foco en los hijos, sino que es el foco en la mujer. Y cuando me dicen, bueno, ¿y con los hombres qué pasa? Que a nosotros también nos pasan cosas. Digo, quiero un podcast que se llame Hombres Padres. Claro. Lo quiero escuchar. Sí, ya tenemos ahí una quiero saber, porque yo hablo como mujer que es madre, pero no puedo hablar como un hombre que es padre. Soy consciente de que a los hombres también les pasan cosas, pero no puedo hablar como no puede hablar. Pero al final... Pero al final, o sea, tu podcast yo creo que también es un poco inspirador no solo para mujeres, sino para otras situaciones. Sí, a mí, vamos, yo te lo comentaba antes de la entrevista, que en mi caso personal, que heredo un negocio familiar muy parecido, al final me llega de la noche a la mañana, o sea, de un mes para otro tengo que llegar al negocio familiar, recomponerme, y al final esas sensaciones o cositas como las que tú hablabas en el podcast, de la culpa, la carga mental, y yo te leía y decía, madre mía, pues es que a mi mujer le decía, si es que a mí me pasa esto, digo, si es que yo me siento mal cuando no voy 8 horas a trabajar porque en las redes sociales veo que hay que trabajar 12 horas, hay que producir y estoy todo el día consumiendo podcast para aplicar, digo, pues es que me pasa un poco eso, o sea que, bueno, aparte de que he aprendido de maternidad y de paternidad, también me sirvió un poco mucho y es verdad, para reflexionar sobre ciertas cosas que me pasaban a mí y decir, oye, probablemente esto viene de aquí y esto, sabiendo que este es el problema, lo podemos mejorar, ¿no? Que es un poco al final... negocio es un bebé y hay muchos manuales que nos dicen qué hacer, pero si hubiera un manual universal que nos sirviera a todos, no tendríamos sentido. Obviamente, ¿no? Como efectivamente. Todos haríamos lo mismo, entonces hay muchos manuales de negocio, hay muchos manuales de crianza, pero al final yo creo que cada uno tiene que encontrar su propio camino y aceptar que todo es válido y que todas las maneras de hacerlo, de criar
o de montar un negocio, pues son prueba y válidas. error. ¿No? Pues nada, muy guay. Sí que, bueno, durante toda la entrevista, pues un poco lo que hablábamos, ¿no? De la amiga madre, hemos venido hablando como de ciertos temas, ¿no? Que al final es la parte real, ¿no? De la maternidad, y por eso nos gusta tanto esta charla, porque estamos hablando de cosas reales que, bueno, que experimenta una madre, pero que tampoco queremos transmitir un poco como esa sensación de esto es la maternidad, ¿no? Que al final sí que quería un poco transmitir que al final, después de hablar de todo esto, pues tú, siendo una chica súper joven y viviendo, bueno, la vida se vive una vez en la vida, ¿no? Y al final decidiste coger el camino de la maternidad y formar una familia. Entonces, básicamente te quería preguntar, pues, al final como madre, sé que es muy complicado de explicar, porque no se puede explicar, pero un poco si estás orgullosa de todo lo que has construido y si nos quieres dejar por alguna experiencia que ha supuesto algo para ti importante en tu camino o en el viaje de madre, pues nada, pues que nos cuentes. Pues mira, yo siempre asemejo la maternidad a la luna, ¿no? Es una frase que yo digo de no he estado en la luna, pero he sido madre. ¿Y por qué se parece la luna a la maternidad? Porque todos creemos que sabemos cómo es la luna, ¿no? Todos hemos visto fotos de la luna, nos han explicado, creemos que la vemos, ¿no? Pero, bueno, creemos que la vemos, no, la vemos, ¿no? Y la maternidad es igual, todos parece que sabemos lo que es la maternidad, lo que es una madre, pero realmente hasta que tú lo pisas, de verdad, no tenías ni idea de lo que era, ¿no? Y es súper solitario y a la vez es tan maravilloso, o sea, brilla tanto, te aporta tanto, estás todo el rato descubriendo cosas nuevas y son cosas nuevas maravillosas y muy bonitas, y cómo resurges tú en otra versión de ti mejor que no sabías que eras capaz, ¿no? De una fuerza, un instinto, una valentía, o sea, descubres tantas cosas de ti que además de todo lo que quieres a tus hijos, todo lo que aportan tus hijos, al final eso es algo que como son tuyos los quieres tú, pero que tú le digas a tu amiga que no es madre, no, pero se les quiere un montón, tu amiga que los ve pintando la mesa, dicen, vale, muy bien, se les quiere un montón, ¿no? Pero lo que te aportan tus hijos y lo que creces tú, o sea, es otro nivel que solo los que han estado en la luna saben, ¿no? Entonces es como, ¿cómo te lo explico? Si no has estado en la luna, ¿no? Si has estado sabrás de lo que te hablo, pero si no has estado es muy difícil que te lo cuente, te puedo enseñar fotos, te puedo decir, pero no has estado, entonces hasta que no lo pises no lo vas a saber. Y para mí la maternidad ha sido pues un resurgir de mí en una versión más auténtica, más fuerte, y al final pues gracias a esto que yo pensaba que era algo que me iba a romper porque iba a tener que romper con mi carrera profesional, porque ahora ¿qué hago con mi vida? 2 niñas, al final ha terminado en ser mi pasión. Yo soy una comunicadora apasionada, me encanta hablar y sobre todo si puedo hablar de esto, que es lo que vivo todos los días y leo y me formo y tal, ¿no? Pues para ser también mejor madre, mejor mujer, mejor profesional, mejor, pues me aporta muchísimo, y creo que a todas las mujeres y todos los hombres que sean padres es una experiencia transformadora que puede ser como ir a la luna. Qué guay. Pues aparte da gusto cómo lo transmite. Sí, no, total, vamos, estoy súper contento de haber mantenido la charla, sobre todo porque también a nivel personal muchas veces cuando hablas con otras madres, o sea, lo que me ha gustado de ti es que sé que a nivel global, o sea, tú como mujer, ahora lo que estás haciendo de buscar esa parte tuya de mujer, pero compaginada con la maternidad, encontrar esas versiones de ti, o sea, me parece como muy inspirador lo que tú hablabas de todas las preguntas que me hago, lo que quiero mejorar, aprender, incluso te has atrevido a lanzar en una plataforma y a contar un poquito todo lo que a ti te está pasando, incluso sin saber si había gente que le podía pasar, y bueno, el resultado ahí está, ¿no? Que yo creo que es maravilloso el que tengas a muchísimas madres diciéndote que a ellas también les pasa, o sea que por mi chapó y nada, un placer. El placer es mío, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí para que hablemos de esto, y ojalá que el mensaje, ¿no?, de maternidad moderna, que a mí me parece como mínimo alentador, de oye, vamos a bajar la expectativa, que sepamos que estamos entre 2 modelos y que lo estamos haciendo lo mejor que podemos y sabemos, y eso ya es mucho. Conmigo ya por lo menos la paternidad ya te digo que me voy a implicar. O sea que ya... Nada de ayudar, con responsabilidad. Yo voy a dirigir, no a ejecutar.
Bueno, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.